Hablemos ahora de cómo manejar técnicamente las nuevas fuentes de datos, cuáles son los condicionantes que tenemos que tener en cuenta. En primer lugar, la privacidad. Los factores clave de la actual cuarta revolución industrial, el Internet de las cosas, la comunicación máquina a máquina, la digitalización de muchas de nuestras actividades cotidianas, cuya huella es leída por sistemas de inteligencia artificial, ha traído una creciente preocupación en torno al derecho a la intimidad. Las empresas nativas digitales más conocidas, redes sociales, servicios de correo electrónico, etc., basan su éxito en exponer este conocimiento a terceros y en llevar a cabo una explotación comercial de esta información individualizada con el consentimiento que otorga el usuario a cambio de los servicios que estas empresas les aportan. Por otro lado, es evidente que empresas de todos los sectores están trabajando para configurar mejor los productos y servicios que ofrecen a sus clientes, en base a un mayor conocimiento de sus preferencias individuales. Sin embargo, son menos los ejemplos de empresas que son capaces de convertir en valor el dato no individual, extrayendo conclusiones de los datos anónimos y agregados. Los proyectos citados en esta lección y, en general, muchas de las iniciativas desarrolladas en el marco del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes se basan en mejorar la planificación y gestión de servicios urbanos mediante la lectura y análisis de datos anónimos, pero elocuentes a la hora de describir las dinámicas que rigen el sistema urbano. Por otro lado, las administraciones públicas y la ciudadanía han de ser conscientes de que la potencia descriptiva de una fuente de datos es tanto menor cuantos menos campos contenga. Por tanto, en ocasiones, innovación y anonimato están contrapuestos y el reto está justo en encontrar el punto de equilibrio a lo largo de dicho eje. En primer lugar, hay que conciliar el libre flujo de datos, que es imprescindible para el funcionamiento de Internet, con la protección de la identidad del titular de los datos. Siempre digo que no se protegen los datos, se protege la identidad y, por tanto, la privacidad de sus titulares. O, como dice un refrán castellano que me gusta repetir, se dice el pecado, pero no el pecador. ¿Cómo se hace esto? Disociando los datos de su titular, es decir, rompiendo la asociación que hay de unos datos con un sujeto concreto. Esto se puede hacer de varias formas. Una de ellas es la anonimización, o ahora se dice la pseudonimización, según el Reglamento Europeo de Protección de Datos, y otra forma es la agregación de los datos, que es lo que tradicionalmente ha venido haciendo las estadísticas. Lo importante es que ese proceso de disociación sea un proceso tecnológico razonablemente y diligentemente seguro. Es imposible que sea 100% seguro y que sea irreversible, porque en esta vida todo es reversible. Pero la Agencia de Protección de Datos exige que tenga unas medidas de seguridad tecnológica suficientes. En segundo lugar, no basta la seguridad tecnológica, es importante la seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque la seguridad jurídica llega donde no alcanza la seguridad tecnológica. Si hay alguien que es capaz, un cracker, de revertir los datos disociados y volver a identificar al sujeto titular de los datos, pues lo que habrá que hacer es perseguirlo y sancionarlo jurídicamente. Por eso digo que es importante la seguridad tecnológica, pero también es importante la seguridad jurídica. Y por último, la mejor forma de conciliar la protección de datos y el libre flujo de datos es ver que se pueden aplicar a proyectos que tienen gran interés para los ciudadanos. No solo proyectos que tengan interés comercial legítimo, sino también proyectos que sean sin ánimo de lucro y que los ciudadanos perciban que el Big Data y el Open Data es bueno para tener un gobierno más participativo y abierto, unos servicios públicos mejor gestionados en una ciudad inteligente, una seguridad mayor también en la ciudad o, sobre todo, unos avances en las investigaciones de enfermedades, ¿no?, y la mejora de la salud. Si hablamos de resolución espacial y temporal, hay que citar que las grandes ventajas de los datos recabados de manera masiva, Big Data, a partir de dispositivos electrónicos de toda índole, sensores empleados hoy en día, reside ante todo en dos fortalezas. La primera de ellas es el volumen y, por tanto, la densidad. Se mide en millones el número de dispositivos que intervienen como fuente de información, y así se logra que la muestra por área territorial, la densidad, sea generalmente muy alta.
se consigue una alta capacidad descriptiva, una alta resolución espacial frente a los sistemas de estadística tradicionales basados ante todo en encuestas. Además, el segundo factor es el dinamismo. De nuevo, el que las interacciones que generan los datos sean recurrentes y de alta frecuencia nos sitúa ante un dato vivo, de alta resolución temporal, dinámico, frente al sistema de encuestas, que es estático, o de un refresco semestral anual. En definitiva, pasamos de describir la realidad a partir de un pequeño fotograma estático a poder ver una película panorámica y cambiante. En este punto, el reto es traer del mundo de la estadística tradicional el rigor analítico para segmentar y ponderar los datos y que estos conformen una visión representativa de la realidad, una muestra fidedigna. Las nuevas fuentes y la disciplina de la ciencia de datos no han llegado para sustituir las metodologías previas, sino para complementarlas e hibridarse con ellas. Hablemos un poco de calidad del dato. En el análisis de flujos y dinámicas urbanas, muchos de los proyectos analíticos se basan en la reutilización de un dato registrado para otro propósito. Por ejemplo, facilitar una comunicación, posibilitar un pago, etc. La calidad del dato recabado frecuentemente por múltiples canales, entre los cuales ninguno de ellos fue diseñado ex professo para esta nueva función, no está exenta de problemas y su solución comporta todo un reto. Me estoy refiriendo a retos como normalización de nombres, detección de valores atípicos, correcciones en la geoposición, y todo ello ha de acometerse no de forma puntual, sino estableciendo procesos de mejora continua en la calidad de los datos. Luego también está la cuestión de la infraestructura. En el pasado reciente, las altas capacidades de procesamiento y almacenamiento requeridas por la infraestructura sobre la que mantiene su operativa cotidiana cualquier empresa que trate millones de interacciones de clientes, suponía un elevadísimo coste, y este coste impedía llevar a cabo sobre dicha infraestructura otras funciones adyacentes, como son, por ejemplo, el análisis de datos agregados para terceros clientes. Este coste está asociado a la fuerte inversión inicial requerida para contar con un centro de proceso de datos en exclusiva y a la máxima garantía de servicio que precisa este tipo de actividad operacional, facilitar comunicaciones, facilitar pagos. Sin embargo, las nuevas infraestructuras en la nube se contratan de forma flexible e intermitente y suponen, por tanto, un uso compartido de los recursos. La computación en paralelo permite además flexibilizar de forma dinámica la capacidad de cálculo empleada, y todo ello ha disminuido en un factor de 100 a 1 los costes comparativos de computación en muy pocos años, y permite trabajar con dato anónimo en este nuevo entorno, en la nube. En cuanto a los procesos de apertura de datos, cabe citar las tecnologías API. A la hora de compartir información existen multitud de formas de hacerlo. La empresa que actúa como fuente de los datos puede bien emitir informes estáticos tradicionales o puede desarrollar cuadros de mando interactivos. Pero el modo óptimo de resolver este punto, la apertura de datos, si aspiramos a que haya otras máquinas que puedan utilizar el resultado de la consulta y que por tanto la información pueda abrirse de forma masiva, es resolverlo mediante una Application Programming Interface o API. De este modo, la aplicación instalada en el dispositivo cliente invoca o hace llamadas HTTP a la infraestructura host en la que residen los datos y como respuesta recibe un fichero directamente interpretable por la aplicación. Esta tecnología constituye un estándar y hoy en día están proliferando las APIs que ofrecen información sobre distintos subsistemas que rigen el sistema urbano. Por último, como se ha visto, el proceso de apertura de datos no está exento de dificultades. Primero, se deben tomar todas las medidas necesarias para impedir la identificación de individuos concretos en un conjunto de datos. En este sentido, el compromiso ético con los usuarios que generaron la información, generalmente clientes de empresas de prestación de servicios, aconseja ir más allá de lo que estrictamente dicta el marco legal. Y además de contar con su aprobación expresa para cada propósito, se deben establecer los canales para que los clientes ejerzan sus derechos ARCO, de acceso, rectificación, conocimiento y oposición al manejo de sus datos. Este primer conjunto de restricciones relativas a la protección de la privacidad supone un tipo de condicionantes incluso más importante que los puramente tecnológicos, por comportar riesgos reputacionales y legales. En segundo lugar, aunque los costes estén en descenso, la infraestructura en la que se registran los datos cuando tiene lugar la interacción a la que están asociados, por ejemplo un pago electrónico, y la infraestructura sobre la que se llevan a cabo las labores analíticas son distintas, lo que supone que hay que acometer una determinada inversión.
También hay que realizar un esfuerzo en el desarrollo de canales de apertura de las fuentes, y esto implica resolver también retos de negocio. Si la entidad que tiene la voluntad de abrir datos es una administración pública, esta apertura ha de contar con una nueva dotación presupuestaria o establecer unas tarifas. Si se trata de una sociedad privada, ha de hacerse sostenible la apertura mediante el establecimiento de modelos comerciales, cuyos ingresos serán una determinada proporción del beneficio que le produce al cliente final el acceso a esta nueva fuente de conocimiento.